El contactado Sexto Pascuals compartió con la gente una guía para contactar con nuestros hermanos mayores, entiéndase seres extraterrestres, en la cual nos explica cómo fue que él y su grupo Rama lograron el contacto. Lo que escucharán a continuación es el contenido de la guía de Sixto Paz para el contacto, escucha con mucha atención. ¿Cómo contactar? El propósito de la comunicación es establecer un puente de conexión con otros seres, realidades y dimensiones. Es abrir una puerta hacia otra realidad. Es abrir los ojos, los oídos y el corazón al universo, interior y exterior. ¿Qué tan posible es que cualquier persona llegue a tener una experiencia de este tipo? Ya hemos visto que son estos seres que llegan a la Tierra, los que seleccionan a aquellos con los que desean contactarse, gente sencilla y sensible, pero eso no niega la posibilidad de que uno mismo, por su propio esfuerzo de sensibilización, pueda predisponerse y crear las condiciones. Comunicación psicográfica y telepatía. Sabemos por experiencia propia que el contacto se llegó a concretar a través de una comunicación telepática, mediante la modalidad de la psicografía o escritura automática, en un estado consciente durante una meditación. Que esta comunicación fue con extraterrestres, y que la misma fue inducida por ellos, ocurriendo en el marco de una ambientación especial que nosotros podemos crear. La comunicación es el medio por el cual se establece este puente de conexión con el universo, para abrirnos al conocimiento de todo un plan de ayuda a la humanidad por parte de jerarquías superiores de la galaxia, que nos ven como sus hermanos menores y que han dispuesto la supervisión y apoyo al proceso de transición y madurez que enfrenta la humanidad. Estamos en la llamada era de Acuario, caracterizada por la excesiva luz, o sea que si antes había oscurantismo e ignorancia, hoy por el contrario. Hay demasiada información y mucha de ella de dudosa procedencia, desinformación. Fácilmente se confunden hoy en día las verdades con las semiverdades y hasta con las mentiras. El contacto extraterrestre, que es comprobable y que aporta un conocimiento actualizado, viene a cubrir ese vacío que deja la inseguridad frente a los conocimientos que se vierten y que la mayoría de las veces no pueden ser cuestionados, porque se nos alega de que proceden de la más pura tradición iniciática, o de la más profunda investigación científica. Por lo que la negación del análisis y la subordinación a los esquemas nos sitúa en una situación de clara manipulación. Debemos estar abiertos a todas las fuentes de verdad, sin desechar ninguna, pero con objetividad y espíritu crítico, así como intuición. Solo así podremos tomarlas como algo seguro. Pero recordemos que en nuestro propio interior está el acopio de toda la información a la que la humanidad ha tenido acceso, no solo en nuestra genética, también en nuestra alma, enriquecida por las múltiples vivencias de encarnaciones pasadas. Por ello la verdad profunda no está tan lejos como se podría pensar. En el contacto las canalizaciones se pueden dar de múltiples maneras, así la comunicación telepática puede manifestarse como psicográfica o también llamada escritura automática, que es cuando sientes la necesidad de transcribir los mensajes que estás recibiendo simultáneamente a la recepción mental, que viene a ser la forma directa en tu mente, sin que la persona receptora sienta necesariamente deseos de escribir. Y astral, cuando los mensajes llegan en sueños. Son pues los visitantes del cosmos los que se comunican con nosotros y no nosotros con ellos, es decir que son ellos los que seleccionan e inducen el contacto en uno, y luego hacen el mayor esfuerzo bajando a una frecuencia en que los podamos captar. Nosotros tan solo necesitamos sensibilizarnos predisponiéndonos a través de la preparación integral que ha sido sugerida desde el primer instante. Para sintonizarse con los guías no hay entonces mayor secreto, y si bien cualquier persona podría recibir el contacto, si es que no lo ha tenido ya como inspiración o en sueños, no cualquiera podría mantener dicho contacto. Porque ello sí requiere un trabajo interior y una preparación continua y constante. Ahora, todo verdadero mensaje requiere cumplir con ciertas características y requisitos. El primero de ellos es que un buen mensaje llega a través de un buen antena receptor. Características de todo buen contactado. Si tuviéramos que describir los requisitos que se tienen que tomar en cuenta en todo aquel que intente una recepción, diríamos que estos son: primero, que la persona que intente la recepción de mensajes debe ser alguien equilibrado, sano física, mental y espiritualmente. Una persona que no está sano físicamente, tiene la atención dispersa por su cuerpo que está enfermo, por lo cual no puede concentrarse ni menos canalizar. Una persona que no está sana mentalmente se encuentra en un caos mental donde no se puede distinguir ni el origen ni la procedencia de las ideas, y alguien depresivo o pasando por una crisis espiritual está vibrando bajo, proclive a conectar con entidades bajas.
Si esta fuese la situación de la persona, la idea es esperar a estar bien y lograr el equilibrio interno y externo, y no arriesgarse así a equivocarse y equivocar a los demás con su desequilibrio. Segundo, todo buen antena receptor tiene que ser alguien disciplinado, porque la disciplina fortalece la voluntad, y la voluntad reduce los márgenes de manipulación y de error. La disciplina requiere una preparación integral, que es física, mental y espiritual. La preparación física consiste en aprender a respirar, relajarse, alimentarse adecuadamente de la forma más natural posible, incluir ayunos terapéuticos de limpieza orgánica que lo hipersensibilizan a uno y fortalecen la voluntad, también dejar de lado toda clase de estimulantes que dañan el sistema nervioso y crean dependencias, hacer deporte, acostarse temprano y buscar el contacto con la naturaleza. La preparación mental consiste en aprender a respirar, relajarse, alimentar la mente con buenas lecturas y selección de imágenes y contenidos adecuados audiovisuales que alimentan el subconsciente, hacer ayunos mentales no prestándose a la contaminación psíquica, hacer gimnasia mental con visualizaciones, concentraciones y meditaciones, acostarse temprano y procurar el contacto con la naturaleza. La preparación espiritual consiste también en respirar, relajarse, alimentar el espíritu con trabajo social, con meditaciones y oraciones, procurar superar los fanatismos y esquemas religiosos, y conectar a través de la naturaleza y de la interiorización con los planos superiores. La meditación continua y constante, en cualquiera de sus formas, contribuye a prepararnos en los tres aspectos y engloba lo que es respiración, relajación y concentración. Tercero, el futuro antena deberá ser alguien objetivo y analítico, sincero y veraz. Deberá desarrollar la autocrítica más sincera en relación a sus aptitudes, estado interior, momento actual y a la calidad de sus posibles mensajes. Además deberá estar abierto a aceptar la crítica de los demás. Cuarto, quien desee canalizar debe tener espíritu de servicio y de sacrificio. Recordará permanentemente dicha persona que la recepción de mensajes no constituye ningún rango jerárquico al interior de la sociedad ni dentro de los grupos de contacto, pero sí un medio de ayuda y un servicio al plan mayor por la humanidad. Quinto, quien se prepara para antena deberá trabajar exigentemente con su ego a través de la autoobservación, evitando que los llamados mentalismos, afloramientos del subconsciente, puedan plagar sus recepciones. Sexto, el futuro receptor deberá procurar desarrollar el discernimiento para saber escoger el mejor lugar y momento para la captación de una comunicación, aun cuando sienta la urgencia de la misma. Séptimo, la persona que procure recibir los mensajes deberá asumir con humildad el mensaje haciéndolo suyo, viviéndolo y siendo ejemplo del mismo. El antena deberá incluir cualidades como son honestidad, justicia, integridad, responsabilidad, espiritualidad y ser positivo, para tener en cuenta a la hora de analizar los mensajes. Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar los mensajes, sean estos de extraterrestres, intraterrestres, maestros ascendidos, ultraterrestres, ángeles, mensajes marianos, etc., es que todos ellos mantienen y poseen características comunes, un común denominador al ser su procedencia de entidades elevadas. Estas características de su veracidad y real procedencia son: primero, que el mensaje siempre es coherente y lógico. Siendo los guías extraterrestres o los seres de luz, entidades evolucionadas, podrán explicar siempre cosas muy complicadas de forma sencilla, con conceptos claros y precisos, de forma sucinta y resumida, develando siempre grandes verdades, por lo que las comunicaciones no tienen por qué ser muy largas ni muy seguidas. Segundo, el mensaje no es catastrofista, sino siempre es positivo y ofrece alternativas. Precisamente estas entidades conocen mejor que nadie las leyes y principios universales y saben muy bien que uno puede crear lo que cree y que uno concreta lo que decreta, por ello siempre hablan de posibilidades y nunca son determinantes. Tercero, todo verdadero mensaje es universalista, esto es que tiene un carácter grupal y no es personalista, de tal manera que léalo quien lo lea, cada quien podrá extraer de él una enseñanza de acuerdo siempre a su nivel de comprensión. No hay la posibilidad de mensajes personalistas y secretos, porque por su misma naturaleza espiritual y trascendente no alientan distinciones. Los mensajes reales no necesitan de nadie que los interprete, siempre son entendibles en sí mismos. Cuarto, las comunicaciones verdaderas son atemporales, esto quiere decir que una parte de ellas o toda en general no se agota en una sola lectura, sino que cada vez que sea leída nos dará mayores conocimientos, gracias también a una más amplia conciencia de nuestra parte. Quinto, todos los mensajes se complementan entre sí, y nunca se contradicen, además de que no son la mera repetición de cosas que ya se saben. Siempre traen aportes nuevos. Sexto,
los mensajes son siempre constructivos y no destructivos. Mantienen permanentemente un contenido edificante, siendo aplicables en el desenvolvimiento diario, lo cual hace de la comunicación una fuente inagotable de consejos prácticos, a la vez que de pautas trascendentes que engloban la vida espiritual del ser. Por ello es inadmisible encontrar en el contenido de los mensajes adulaciones, menosprecios o ataques a nadie, ni a agrupaciones u otras líneas de pensamiento, pues el mensaje mantiene siempre un total respeto y amor. Séptimo, independientemente de su procedencia, toda comunicación es corroborable. Esto es, que puede ser confirmada mediante manifestaciones tangibles y concretas de la cercanía de las entidades que se contactan, ya sean estos guías extraterrestres, intraterrestres, maestros ascendidos o ángeles. A veces las corroboraciones se dan a través de revelaciones que se cumplen al poco tiempo. Lo que se procura a través de las confirmaciones es verificar que el contacto existe, que más allá de nosotros hay una fuente real y ajena de emisión de los mensajes, y que estos no son un juego de nuestra mente o de entidades bajas que podrían estar jugando con nosotros o conduciéndonos al error. La comprobación de los mensajes demuestra que hubo contacto, pero no que la comunicación está bien recibida. Para verificar que el mensaje es del todo verdadero, tendrá que cumplir con todos los requisitos mencionados anteriormente. Por ello es tan importante el análisis de los mensajes. Somos conscientes de que los guías y toda clase de seres de luz, aun con la mejor buena intención, no podrían ni estarían dispuestos a fomentar dependencias ni falta de seguridad de nosotros. Por ello, siempre están dispuestos a mostrarse y dar evidencias de su presencia y del origen de los mensajes. Resumiendo, como ya dijimos, la comunicación real siempre trae aportes nuevos, no siendo esta solo un resumen de mensajes anteriores, pero también la comunicación no es ajena al contexto del mensaje, por lo que no podría contradecir todo lo que ha sido dado y verificado antes. Lo que sí pueden y deben contener las comunicaciones nuevas, es informaciones que proporcionen una mayor comprensión o que hagan mejorar o profundizar aún más nuestra forma de entender lo que antes nos vinieron dando y que por la no existencia de ciertos otros conceptos o por la presencia de esquemas en nosotros, no podíamos abarcarlos como debía ser. La comunicación una vez recibida, ya sea en grupo o a solas, si llega a darse la circunstancia de que el mensaje fuere recibido cuando no había nadie cerca que pudiera apoyar su recepción, deberá ser analizada por quien la recibió, corrigiendo la misma, si ésta lo necesitase o volviéndola a redactar en limpio de tal manera que su redacción final exprese exactamente lo que los guías quisieron transmitir y su lectura sea fácil y entendible. Las comunicaciones deberán por tanto ser siempre comprensibles, de fácil lectura, sin tener que contar con la presencia o mano del receptor para que las explique, lo cual facilitará su distribución y difusión. Y si se diese el caso de que para que la comunicación exprese el sentido original de la idea transmitida se debiera desarrollar alguna de las ideas expuestas, añadiendo frases por parte del receptor, esto será permitido. Porque todo ello contribuye a su mejor comprensión. Y si hubiera alguna idea o frase que no la entendiera o no la pudiese interpretar quien la recibió, podrá omitirla en la redacción final, pues si tal concepto es importante de ser conocido, los guías lo darán nuevamente a través de otra recepción y a través de otra antena. En toda comunicación está presente siempre el mentalismo, aunque debido a la experiencia y al cuidado que se tenga se reducen los márgenes de este, pero no lo anulan ni descartan completamente. Y los hay mentalismos inocentes e intrascendentes como son, mensajes con saludos alameros y floridos, o con despedidas con la firma de tal o cual entidad tanto más importante, buscando con ello de forma no consciente, elevar la categoría del mensaje. Y hay otros mentalismos nada inocentes, y más bien muy peligrosos, donde los supuestos mensajes canalizados piden actuaciones que van contra la decencia y los valores morales, o piden a la antena o al grupo actuaciones que ponen en riesgo la vida de las personas. Por ello no confundamos la humildad con la ausencia del sentido común, la lógica y el amor propio. Nadie está obligado a hacer nada que vaya contra sus principios, o que atente contra su libre albedrío y contra el sentido común. Además, las entidades de luz siempre sugieren, jamás ordenan nada. Recordemos también que la comunicación es algo importante y serio con lo que no debemos jugar, ya que la línea divisoria entre la iluminación y la locura, entre la realidad y la ilusión es tan sutil que es como caminar sobre el filo de la navaja. Tenemos por tanto un compromiso primero con nosotros mismos de ser veraces y no engañarnos, luego la responsabilidad espiritual de no confundir a nadie. Por ello las comunicaciones no deben circular libremente sin un análisis previo. Finalmente quisiéramos recordar que en lo relativo a la comunicación,
Nada sirve el que uno esté seguro de sí mismo si no inspira la misma confianza en los demás, y al revés, tampoco serviría que los demás creyesen en los mensajes que uno recibe si uno mismo no los cree. Y la confianza en uno o de los otros hacia uno se sustenta en el ejemplo de vida y la preparación constante que uno mantenga, que quedará garantizada con él. Respaldo de los hermanos mayores. La experiencia de los años nos permitirá conocer los elementos propios de toda buena comunicación. Experiencia que dependerá siempre de una preparación y madurez conseguida a través de los errores, la humildad y la voluntad de continuar. Como el catador de un buen vino, la experiencia irá incrementando nuestra capacidad como para percibir la infiltración de mentalismos, preconceptos y hasta prejuicios que pueden aparecer en la comunicación, porque no siempre son evidentes, y así reducir al mínimo los márgenes de error que toda recepción contiene. Pero aún así, nada nos libra de seguir equivocándonos. No temamos fallar o equivocarnos, temamos más bien no hacer o permanecer mucho tiempo equivocados. Eso es todo el contenido de la guía de Sixto. Tú decides qué hacer con esta información. Cabe mencionar que esta no es la única guía para lograr contacto. Si desean más información, puedes buscar la información del canal de Verdad Estelar de Enrique, quien nos enseña a contactar mediante mantras. También puedes revisar el contenido de Johanan Díaz, quien en sus entrevistas de su podcast Encuentros Extraordinarios, conversa con una persona que nos enseña cómo acceder a una curación astral con seres arturianos. En fin, la información está ahí para que la persona que la busca la encuentre. No olvides dar like al video si te pareció útil la información, suscríbete si quieres más información de este tipo, comparte el video con quien tú creas que necesita o está buscando esta información y por último activa la campana para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Así llegamos al final del video, gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el próximo.